presencia. Cada día quiero estar viviendo en tu presencia. Cada día levantarme al caminar y al acostarme en tu presencia. Quiero estar viviendo en tu presencia. Cada día quiero estar viviendo en tu presencia, llenándome de ti, de tu amor. Quiero vivir así. Oh mi Dios, sí, así quiero vivir. Oh Señor, sí, así quiero vivir. Oh Jesús, sí, así quiero vivir. Vamos a invitarles ahí donde estamos a que nos pongamos delante de nuestro bendito Dios y demos inicio al servicio de hoy. Amado Padre, Altísimo Dios Todopoderoso, Papi lindo que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, precioso Dios, hágase tu voluntad, como la haces en el cielo, por favor, hazla en nuestra vida, Señor. Síguenos ayudando, te necesitamos, papá. Nos negamos a ser nosotros. Queremos que te oigan y que te vean a ti a través de nosotros, Padre bueno. Por favor, papi lindo. Somos demasiado chuecos, muy imperfectos. Nos equivocamos a cada momento, Señor. Pero con tu ayuda, precioso Dios, podemos ser totalmente diferentes. No solo podemos ser agradables a ti, Señor, sino hacer de nuestra vida algo más placentero aquí en la tierra, más lleno de gozo, de deleite, de felicidad, en medio de adversidades, de cualquier situación verdaderamente conflictiva, Señor. Podemos ver las cosas de una manera más real. Muchas gracias por todo. Y perdónanos de corazón por todo lo que aún sabiéndolo hacer bien, no lo hemos hecho, Señor. Por favor, perdónanos de todo corazón, perdónanos, papi lindo. En el nombre de Jesús, por favor, perdónanos. Y muchas gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, papi lindo. No nos ha faltado nada. Nos has dado nuestra comidita, nuestro techo. Todo lo que nos ha hecho falta, tú nos lo has dado, Señor. Muchísimas gracias. Te amamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos, papá. Y ayúdanos a no entrar en tentación, Padre bueno. Tú lo prometiste. Y nosotros solo reclamamos que si entráramos en tentación, que nos ayudes a resistirla y a vencerla, Padre bendito. Precioso Dios, en el todopoderoso nombre de Jesucristo es que te lo pedimos. Y este día bendecimos, Señor, a nuestros ministerios, a cada familia acá congregada, Padre Santo. Los bendecimos en el todopoderoso nombre de Jesús. Y en ellos bendecimos a tu iglesia, Padre Santo, en la tierra, a tu pueblo Israel. Bendecimos a nuestra nación, a nuestra Guatemala, precioso Padre Santo. Y en ella a todas las naciones de la tierra, precioso papá. Y en tanto tú raptas a tu iglesia, precioso Dios, que tu voluntad sea hecha en nosotros, Padre bendito. En el todopoderoso nombre de Jesús, es que te lo estamos pidiendo, precioso Dios. Muchas gracias, papá. Este es el momento en el que yo les invito con todo mi corazón a que nos pongamos a cuenta. Habrá una razón, un motivo. Siempre la hay, hermanos, en el nombre de Jesús, para que tú te pongas a cuenta con nuestro Padre bendito y le pidas perdón, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por cuántas cosas, malas ideas en nuestra cabeza, malos pensamientos, malas intenciones, por algo que no hicimos acorde con nuestra familia, quizá un hermano
quizá nuestro padre, nuestra madre, quizá un hijo, quizá algo, una mentira, qué sé yo, hermanos. Precioso Dios, todo lo que está realmente en contra de estos preceptos de nuestro precioso Dios es desobediencia al Altísimo Dios. Y obviamente eso es pecado. Entonces debemos arrepentirnos delante de nuestro Señor y pedirle perdón. Padre bendito, en el nombre de Jesús, este día, papi lindo, aquí estamos delante de ti, agradecidos contigo, pero también queremos pedirte perdón y usted sabe por qué le tiene que pedir perdón. Y si hay alguien verdaderamente entre nosotros o cuando salga de acá a quien tiene que pedirle perdón, por favor, en el nombre de Jesús, háganlo. Estos no son misticismos ni religiosidades. No podemos vivir de ideas, sino de cosas reales en la vida. Precioso Dios, te amo, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos de todo corazón. Por favor, la gloria sea para ti, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos, hermanos, en el nombre de Jesús y después demos gracias a nuestro Padre. Dale gracias a este bendito Rey, ese altísimo Dios soberano, todopoderoso, el único, el absoluto. Gracias por tu sangre y tus heridas, por esa corona de espinas que padeciste tú por mí. Gracias por amarme así y por entregarte así. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Padre Santo, vamos entonces a pasar al consejo de la palabra, hermanos, de esta mañana. Esta mañana está a cargo del consejo de la palabra nuestro hermano consiervo César Barrientos Guardado, hermano. En el nombre de Jesús, ven y Buenos días nuevamente, hermanos. Le doy las gracias a nuestro Señor por una vez más permitirme estar acá. Entonces vamos a dar inicio con el mensaje del día de hoy, hermanos, y vamos a declarar lo que hemos creído en esta congregación. Vamos a hacer entonces nuestra declaración de fe y todos juntos vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Y entonces vamos a decir que cuando alguien se propone algo en la vida, siempre va a alcanzar cumplir ese algo que se propuso. Y si por alguna razón eso no se alcanza, no se logra eso que se propuso, pueden haber muchos aspectos los cuales no lo hayan permitido, pero el no perseverar, el no esforzarse en buscar ese objetivo es uno de los principales aspectos por los cuales se puede fracasar en esa meta, en ese logro que se estaba buscando para alguien. Muchos de nosotros, de los que estamos acá, tenemos metas. Nos hemos propuesto metas a corto, mediano, a largo plazo. Y si alguno de los que estamos acá todavía no tiene esas metas, todavía no se ha propuesto metas en cualquiera de los plazos, yo le invito a que, humanamente hablando, tengamos y empecemos a pensar en esas metas, empecemos a buscar qué es lo que queremos lograr en la vida, qué es lo que se quiere alcanzar,
y hacerlo también, para ir dándole un poco de orden también a nuestra vida, un poco de dirección. Pero entonces, hay metas que se quieren alcanzar, y como por ejemplo, esas metas pueden ser bajar de peso, esas metas pueden ser ahorrar cierta cantidad de dinero, esas metas pueden ser culminar con un grado escolar, esas metas pueden ser el aprender 1, 2, 3 idiomas. Esas metas pueden comenzar y terminar una carrera universitaria, prepararse en diferentes áreas, capacitarse, comprar un carro, comprar una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las metas se encuentran ahí. Nosotros como seres humanos pensamos en esas metas, visualizamos esas metas, anotamos esas metas, ya nos propusimos para poder hacerlas y cumplirlas, pero después de eso, ¿qué hay que hacer para poder alcanzar esa meta? Si mi meta es subir de peso, si mi meta es bajar de peso, lo que debo hacer es tener una mejor dieta, no comer comida chatarra, hacer ejercicio, mejorar la comida que como, comer más frutas, comer más verduras. ¿Y qué pasa si yo no hago nada de eso que me propuse? Entonces lo más probable es que voy a seguir con el mismo peso que tengo o vaya a aumentar más. Si mi meta es aprender un nuevo idioma, yo tengo que prepararme en ese idioma, tengo que practicar ese idioma, tengo que estudiar ese nuevo idioma, tengo que aprender las reglas básicas de ese idioma, tratar de hablarlo, escribirlo, y nuevamente, si nada de eso se hace para lograr esa meta que nosotros queremos, no vamos a poder alcanzar eso que nos hemos propuesto. Podríamos poner entonces, hermanos, un sinnúmero de ejemplos sobre esto. Pero lo que yo quiero decirles es que si nosotros no hacemos lo que nos proponemos, si nosotros no actuamos, si nosotros no trabajamos en eso, si no hay esfuerzo, las ideas, las metas, los objetivos que en algún momento se puedan tener en la cabeza, se puedan tener escritos, se puedan tener visualizados, nunca van a llegar, nunca vamos a pasar, nunca se van a lograr esas metas, nunca se van a lograr esos objetivos. No va a llegar más allá de algo que quedó en nuestra mente, quedó en un papel escrito, y todo se va a quedar en un ojalá, o todo se va a quedar en un hubiera sido bueno. Las metas, hermanos, se alcanzan haciendo, se llega a la meta haciendo, y no las metas se van a alcanzar solo viendo, solo yendo, o solo queriendo llegar. Yo no puedo decir que en una carrera voy a llegar a las metas y me voy a quedar esperando, me voy a quedar sentado viendo cómo los demás corren y yo esperando tener el primer lugar si yo no hago nada. Entonces, muchas veces, hermanos, el ser humano quiere alcanzar muchas cosas, pero no quiere hacer nada también para poder alcanzar esas cosas que quiere. Muchas veces el ser humano también va a querer alcanzar muchas cosas, pero haciendo el mínimo esfuerzo. Y si hay alguien que haga ese esfuerzo por él, y esa persona se beneficia de igual manera, no le va a importar y va a querer que el otro haga todo el esfuerzo para que él sea beneficiado. El ser humano, hermano, siempre va a querer buscar que otro haga las cosas por él, que otro termine las cosas por él. Pero entonces, hermanos, el día de hoy, ¿de qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que queremos? Haciendo este símil, esta pequeña relación. El nombre que nuestro Señor me regaló para el tema del día de hoy es Santiago 2:26. Es una cita la cual el Señor me regaló. ¿Y por qué este nombre? Esto porque la cita va a encapsular, la cita va a envolver todo lo que el día de hoy vamos a hablar, y algunos curiosos ya la habrán buscado, ya la estarán leyendo, pero vamos a leerlo y vamos a ir entonces a Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, es sobre la fe sin obras que termina siendo una fe muerta de la que el día de hoy vamos a hablar. Yo recuerdo que hace un tiempo una maestra me hablaba, una maestra comentaba a todo el salón que ella había dejado de congregarse. Ella iba a una congregación, ella se congregaba, ella servía, pero que después de un tiempo ella dejó de ir, pero ella comentaba que ella se sentía bien,
Ella estaba bien con Dios porque ella seguía los 10 mandamientos, ella no le hacía mal a nadie, ella era buena persona. Si alguien necesitaba ayuda, si alguien necesitaba algo, ella iba con esa persona y trataba de ayudarlo o de ayudarla. Pero también nos comentaba, y era algo contradictorio lo que decían, que solo de vez en cuando ella decía mentiras blancas. Nos contaba que esas mentiritas blancas, esas mentiras que no le hacen daño a nadie, que a veces solo es para tratar de no hablar con alguien o no estar en contacto con alguien, no eran lo mismo que ir y matar a una persona o ir y adulterar o fornicar. Pero la palabra nos dice, hermanos, en Santiago 2:10, ahí mismo donde estamos, dice que porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, hermanos, la maestra decía que estaba bien con Dios, que todo iba bien, que todo estaba bien, pero al quebrantar uno de esos mandamientos, esta maestra estaba quebrantando toda la ley, estaba quebrantando toda la palabra, estaba quebrantando no solo mentir, sino los otros 9, y estaba quebrantando las 613 normas que están detrás de los 10 mandamientos también. Es por eso, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia. Nuestro Señor viene y nos salva por gracia, pero el ser salvados por gracia, hermano, no significa que nosotros vamos a hacer todo lo que queramos. El ser salvados por gracia no significa que nosotros no vamos a seguir los 10 mandamientos, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. No significa que nosotros vamos a quebrantar todo eso y vamos a hacer lo que a nosotros nos parezca mejor o lo que a nosotros nos parezca bien, sino que lo que hace la gracia, hermanos, es que la gracia trae obediencia. El hijo obediente va a querer agradar a su padre. ¿Y dónde se encuentra lo que el Padre quiere, hermanos? Se encuentra en esta palabra. Es por eso que al ser salvados por gracia no solo atendemos lo que dice el Nuevo Testamento, sino atendemos también lo que dice el Antiguo Testamento, porque la palabra una sola es. Nuestro Señor es uno solo también. Vamos a ir a la carta a los Efesios, a ir al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 5, 8, 9 y 10. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la iglesia ahora, hermanos, es salva por gracia. Alcanzó la salvación por gracia a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ya no es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, para que nadie ande diciendo: yo ayudé más a esa persona, cuando esa persona necesitaba, yo estuve ahí con ella, yo le di más a esa persona, yo le di de comer más a esa persona, yo ayudé más a esta otra persona, yo hice esto, yo hice lo otro por aquel, por aquella. Pero el problema, hermanos, es que el ser humano quiere arreglar su pecado, quiere corregir su desobediencia, haciendo buenos actos con las demás personas. Y de alguna manera querer salvarse a sí mismo haciéndolo de esa manera. El ser humano comete pecado y el ser humano cree que con hacer una penitencia, cree que con hacer un buen acto, entre comillas, cree que con ayudar a una persona, ese pecado ha sido cubierto y entonces la persona ya puede ser salva y ya está tranquila completamente. Dice la palabra, hermanos, que al ser salvados por gracia somos hechura suya, creados para buenas obras. Ya somos creados, hermanos, para caminar completamente en obediencia. Ya estamos creados para hacer la voluntad de nuestro Señor y ya no estar pensando en hacer la voluntad de nosotros, ya no estamos pensando en hacer qué es lo que mejor nos parece o qué es lo que es bueno según lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Vamos a ver qué dice también la palabra, hermanos, siempre ahí en la carta a Santiago, siempre en su capítulo 2, pero vamos a leer el versículo 4 y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
¿De qué sirve, nos está diciendo nuestro Señor? ¿De qué sirve que ustedes digan que son iglesia? ¿De qué sirve que ustedes vayan domingo tras domingo? ¿De qué sirve que ustedes se hagan parecer iglesia, como lo hablamos en el domingo pasado con el tema? Solo parece ser iglesia, pero al final no termina haciendo nada. ¿De qué sirve que digan que yo soy su Dios? ¿De qué sirve que digan que me aman? ¿De qué sirve que digan que me sirven? Si al final ustedes no obedecen. Y aquí, hermanos, es donde entra desde el amor al prójimo hasta el amor a nuestro Señor. El amor a nuestro Señor es obedecer la palabra. Entonces, en resumen, es la Biblia completa. Dice también la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y vamos a leer siempre ahí mismo en Santiago, pero ahora el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hermanos, se hace inválido el que se diga que amas a Dios, se hace inválido el que se diga que Él es tu Dios, se hace inválido el que diga que amas a Dios, pero no hay obras, si no hay obediencia. En Santiago 2:18 vamos a leer también y dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, muestren cómo aman a Dios sin obedecer, está diciendo acá la primera parte. Muestren cómo dicen que obedecen, muestren cómo dicen que aman. Muéstrame cómo tú tienes fe sin tus obras. Muéstrame cómo lo hacen. Muéstrame cómo la iglesia puede decir que ama a Dios. Muéstrame cómo la iglesia puede decir que Dios es nuestro Señor Jesucristo, que sirve a Dios, si no se mira un cambio verdadero en su vida, si no se mira ese testimonio, si no se mira que su vida ha cambiado. Pero ¿en dónde es que se tiene que posicionar la iglesia, hermanos? En el mostrar con la obediencia, en el mostrar con el testimonio, en el mostrar con lo que yo hago, en el mostrar en la manera en la que el Señor ha transformado mi vida. Es ahí cuando el testimonio va a hablar por nosotros mismos, hermanos. Ya no vamos a tener la necesidad incluso de abrir la boca, hablar tanto, decir tanto, que yo amo a Dios, que yo sirvo a Dios, que aquí, que allá, sino que nuestro propio testimonio va a ser el que va a hablar en cada uno de nosotros. Va a ser el testimonio el que va a decir, Él es mi Dios, yo lo amo a Él, yo le sirvo, yo me doblego y tengo un corazón dispuesto para hacer lo que Él me diga. Porque, hermanos, como les decía, ¿de qué sirve hablar tanto? ¿De qué sirve decir tanto si nuestro testimonio no va a reflejar lo que nosotros estamos diciendo? Incluso mucha iglesia se compara con los demonios. Vamos a ver qué dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y ese es el problema de muchos, hermanos, que solo creen, que solo saben que Dios existe, que Dios es real, creen que nuestro Señor Jesucristo es Dios, creen que el Espíritu Santo es Dios, creen que Dios Padre es Dios, creen que ellos son uno solo y que los tres son Dios, pero se queda solamente en el creer. Se queda solamente como lo que hablábamos al principio, se queda solamente como en una idea, se queda solamente como en un pensamiento, se queda solamente como en algo que apuntamos y sabemos, pero no lo mostramos con nuestra vida, no lo hacemos real con nuestra vida. Mucha iglesia, hermanos, se encuentra en eso y es donde la fe, hermanos, su creer en Dios ya no se vuelve válido, ya no funciona, ya no sirve. La fe que tienen o que dicen tener ya no se hace válida porque destruyen todo lo que hacen con la manera en la que llevan su vida. Llevan una vida completamente desordenada, llevan una vida como que fueran del mundo. Ya cuando las personas se acercan ya no saben ni diferenciar si
en verdad es un verdadero hijo de Dios, o solo va porque va cualquier persona, o si dejó de ir. Y vamos a ver qué es lo que dice, hermanos, en Santiago 2, 20, 22 también. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por sus obras? La fe se perfeccionó por las obras. Abraham no solo decía yo obedezco, Abraham no solo decía yo creo, Abraham no solo decía yo sé que va a pasar, sino que Abraham también hizo. Abraham también actuó, Abraham también trabajó, Abraham también obedeció. Vamos a ver qué es lo que dice la carta a los Romanos. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, hermanos, creer en Dios y creerle a Dios, ahí es donde estaba metido Abraham. Ahí es donde estaba Abraham, y su fe era perfeccionada y su fe se perfeccionó. Porque, como les decía, Abraham no solo tuvo que creer, Abraham no solo oyó la voz de Dios, Abraham no solo sabía que Dios había prometido que él iba a tener un hijo de gran descendencia, sino que Abraham también tuvo que hacer algo para que eso se pudiera alcanzar. Tuvo que hacer algo para que esa meta que él ya había visto y que esa meta que Dios le había dado, él la pudiera alcanzar. Él tuvo, hermanos, que estar con Sara a pesar de su edad y a pesar de la edad de ambos y de la esterilidad de Sara. Él tuvo que estar con ella. ¿O creen que en algún momento Isaac fue puesto en la matriz de Sara así porque sí y Abraham se quedó sentado ahí esperando? Abraham tuvo que hacerlo, hermanos. Dice la palabra que su cuerpo estaba ya como muerto, ya tenía 100 años. Entonces ya vayan imaginando un poco cómo era ya la situación física de Abraham. Pero incluso Abraham, a pesar de que podría parecer algo imposible, algo que no se iba a dar, algo que no se podía hacer, dice la palabra que Abraham no dudó en ningún momento sobre la promesa que Dios le había dado. Entonces la fe de Abraham se perfeccionó por las obras, y la fe unida con las obras es donde se da la meta, es donde se alcanza el propósito, es donde se alcanza lo que se está buscando. Entonces, hermanos, tuvo que ir y por fe hacer la obra para poder concebir también a Isaac. Yo en las peticiones, cuando nos ponemos a orar por ellas, yo he visto que muchas peticiones se envían y veo que muchos de nosotros pedimos por la restauración de otras personas, por la restauración espiritual, y está bien, hermanos. Sigamos creyendo por esa restauración espiritual de las personas, sigamos creyendo porque nuestro Señor va a hacer en esas personas, o ya hizo en esas personas. Pero la iglesia, siendo utensilio de nuestro Señor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es que está trabajando en esas personas en las cuales está pidiendo la restauración? ¿O quieren que todo el trabajo lo haga nuestro Señor? Así como hablábamos al inicio, el ser humano siempre está buscando que otra persona haga todo el trabajo por ella. Y si se beneficia de eso, muchísimo mejor. Y si no tiene que trabajar o esforzarse, aún mejor. Yo estoy más que seguro, hermanos, que cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor y le hemos clamado por la vida de todas las personas y por su restauración, el Señor ya ha transformado, hermanos. El Señor ya ha tocado esos corazones, el Señor ya ha ablandado esos corazones para que la palabra llegue a ellos y haga el trabajo en sus vidas. Pero ¿dónde está el trabajo de la iglesia entonces? El trabajo de nuestro Dios es ese, hermanos, es el más difícil. Es el transformar esos corazones, es el ablandar esos corazones, es el tocar esos corazones y transformarlos. Pero
el trabajo de la iglesia, que es ir y llevar las buenas nuevas, el trabajo de la iglesia, que es ir y llevar a las personas esa palabra, es ir y hacer esos discípulos, ¿se está haciendo o no se está haciendo? ¿Lo hacen con esas personas las cuales piden ser restauradas, o solo se queda en esa fe sin obras? Se queda en, yo le pido a nuestro Señor que restaure a fulanito de tal, voy a orar por fulanito de tal, vamos a orar todos juntos, el día viernes nos reunimos, oramos por esa persona, y que nuestro Señor entonces haga la parte que también me toca a mí. Nosotros como iglesia, hermanos, trabajamos juntamente con nuestro Señor. Nuestro Señor hace una parte y nosotros como su iglesia hemos sido llamados para hacer la otra parte. Como les decía, yo estoy más que seguro que nuestro Señor, la parte que Él hace ya está más que hecha. Nuestro Señor ya la hizo. Pero nuestro Señor está esperando a que la iglesia haga la parte que le toca. Dios nos ha mandado, hermanos, a hacer muchas de esas cosas y hacer eso con esas personas. Y muchas de esas personas, hermanos, viven con nosotros, muchas de esas personas duermen con nosotros, pero no se hace nada por ellas. No, la iglesia no está buscando hacer nada por ellas. Dios deja ese corazón blandito, Dios deja ese corazón listo para oír palabra, porque dice la misma palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si Dios hace su parte, hermanos, y la iglesia no hace su parte de llevar la palabra a esas personas cuando el corazón ya está listo, cuando el corazón ya está preparado para poder recibirla, ¿cómo esperamos entonces que sean transformadas esas personas? ¿Cómo esperamos que esas personas sean renovadas? ¿Cómo esperamos que esas personas sean transformadas? ¿Cómo esperamos que esas personas finalmente vengan y se dobleguen delante de nuestro Señor? Dios, hermano, no tiene la culpa de que muchas de las personas a las cuales nosotros ponemos delante de Él para su restauración no hayan sido renovadas o transformadas, sino que la culpa, hermano, la tiene la iglesia. Mucha de la culpa la tiene la iglesia y está fallando porque a pesar de las herramientas, a pesar de la palabra, a pesar de todo lo que se le ha ofrecido a la iglesia no está haciendo nada por ellos. No está haciendo nada para que esa fe sea una fe con obras. No está haciendo nada para que esas personas sean verdaderamente transformadas y alcancen a nuestro Señor. Tienen miedo a tener problemas, tienen miedo a tener pleitos con su familia, tienen miedo y no aguantarían si su familia les dice algo. Ellos quieren tener paz con su familia, ellos quieren estar tranquilos con su familia. Y la frase típica que se ha establecido en mucho del vocabulario de la iglesia, y es algo que tiene que desaparecer, hermanos, es que siempre se habla de que el Señor sabrá cuándo lo hará. El Señor dirá cuándo lo va a hacer. El Señor lo va a transformar. Todo eso el Señor ya lo hizo, hermanos. Todo eso el Señor ya lo está trabajando en esas personas. El Señor ya decidió, el Señor ya dijo, el Señor ya quiso, el Señor ya tomó su decisión. Pero una vez más, hermanos, es la iglesia, y como la iglesia es la que está fallando en ese punto. ¿Y por qué está fallando en ese punto? Por el testimonio que están teniendo ellos mismos. No son capaces de soportar, de hablarle a otra persona de nuestro Señor, de cómo Dios transforma su vida, si saben que ellos mismos no andan bien, si saben que ellos mismos no andan en el orden correcto, si saben que ellos mismos se han apartado de la voluntad y de lo que nuestro Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. No son capaces de ir y decirle a su familia: doblegate, serví a nuestro Señor, lee la palabra, orar, acércate a nuestra casa de cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esas mismas personas ven en ellos que no es real en sus vidas. Dicen que no tienen que mentir, pero ven a aquellos los cuales los dicen que no tienen que mentir, que están mintiendo. Por eso, hermanos, como nuestro pastor siempre nos ha hablado y siempre nos ha dicho de que tenemos que cuidar el testimonio en cada uno de nosotros. Tenemos que cuidar eso que
que hemos alcanzado en algún punto y no descuidar al Espíritu. Porque cuando descuidamos al Espíritu, cuando nos apartamos de la presencia de nuestro Señor, cuando nos apartamos de todo eso que nos acerca a nuestro Señor, lo que van a llegar son diferentes voces, lo que van a llegar van a ser diferentes dardos del enemigo. Va a llegar el mundo y va a empezar a absorber. Y lo hemos oído, hermanos, estamos en tiempos finales. Satanás no descansa, el reino de las tinieblas no descansa, y está empezando a trabajar de una manera más poderosa ahora que sabe que el final de los tiempos se está acercando para la tierra. Tenemos que tener cuidado, hermano. La iglesia tiene que tener cuidado y no descuidar la presencia de nuestro Señor y qué es lo que Él nos ha confiado a cada uno de nosotros. Un ejemplo, hermanos, que para esto y de lo que nuestro Señor puede hacer, un ejemplo clarísimo, y voy a tomar el ejemplo de los padres de nuestro pastor Milton y lo que él fue a hacer, y perdón, pastor, pero yo estoy seguro, hermanos, que cuando ellos pedían a nuestro Señor por la restauración de sus padres para que nuestro Señor también los alcanzara, yo estoy seguro que cuando ellos fueron alcanzados por la gracia de nuestro Señor, ellos sabían que esa gracia no se iba a quedar solamente en ellos, sino que esa gracia iba a alcanzar también a toda su familia, iba a alcanzar a sus padres. Pero yo estoy más que seguro, y lo saben, hermanos, de que ellos no solo se quedaron con el pensamiento, ellos no solo se quedaron con el yo sé que mis padres van a ser alcanzados por nuestro Señor, yo sé que mis padres van a llegar algún día a los pies de nuestro Señor. Nosotros sabemos, hermanos, que a la par de que ellos pedían por esa restauración, ellos también hacían. Como les digo, ellos no se quedaron, y como ya hemos oído, hermanos, ellos se fueron a donde vivían sus padres, ellos se fueron a otro departamento para hacer ese trabajo que Dios los había mandado hacer. Entonces, la fe de ellos, hermanos, acompañado por las obras, sabemos que el padre de nuestro pastor Milton ya no quería en algún punto ni siquiera verlo. Era tan constante el visitar, el hablar de nuestro Señor, pero nuestro pastor Milton sabía qué era lo que tenía que hacer. Nuestro pastor Milton ya había oído la voz de Dios y sabía que tenía que ir y hacer, y no solo quedarse con el oír. Cuando nuestro pastor Milton nos ha contado que cuando le llegó el mensaje de que el padre ya no lo quería ni ver, él con más ganas iba y para poder hacer ese trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa con mucha iglesia, hermanos? Van, hablan a las personas, esa persona, esa familia, ese conocido, les hace una mala cara, les hace un mal gesto, les dice una palabra que no es muy agradable, y terminan por alejarse de esa persona. Es donde ya no quieren, donde ya se rezagan, donde dicen, no, mejor no quiero tener problemas con mi mamá, no quiero tener problemas con mi papá, con mi hermano, con mi tío, con mi sobrino, quiero estar bien con ellos. Y es ahí donde se para esa fe por no tener obras, por no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. En ese caso, hermanos, del ejemplo que hemos visto con nuestro pastor Milton, ¿acaso fue una fe muerta? Esa fe que tuvieron nuestros pastores con sus padres, ¿fue una fe muerta en ese caso? ¿O fue una fe viva y eficaz? No fue muerta, hermanos. Conocemos que los padres de nuestros pastores creyeron y se convirtieron. Aleluya, Señor. Entonces, hermanos, la fe con obras no es muerta, y esto hay que aplicarlo para todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros no nos tenemos que quedar solo con el pensar, nosotros no nos tenemos que quedar solo con la idea, nosotros no nos tenemos que quedar solo con el podrá pasar, sino también con el hacer. Y si es algo que nuestro Señor nos ha confiado, y si es algo que viene de parte de nuestro Señor, ¿por qué no hacerlo, hermanos? Con más ganas, con más pasión, con más sometimiento, con más humildad delante de nuestro Señor, es que tenemos que ir y hacer eso que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Muchas veces nuestro Señor nos está hablando y una y otra vez, pero la iglesia hace oídos sordos por no querer enfrentarse a lo que en algún momento puede pasar. Es triste, hermanos, todo lo que está pasando
Es triste también lo que está pasando con mucha iglesia. Mucha iglesia ya no quiere someterse, mucha iglesia ya no quiere acercarse a nuestro Señor, mucha iglesia ya se aburrió de nuestro Señor, mucha iglesia ya se aburrió de hacer la voluntad de nuestro Señor. Mucha iglesia se está apartando para hacer la voluntad de su carne, le agrada más su carne. Perdieron esa pasión, perdieron ese fuego que nuestro Señor ha depositado en la iglesia. Al perder ese fuego, entonces, hermanos, se pierde todo lo relacionado con nuestro Señor. Nos apartamos de nuestro Señor, nos desvinculamos de nuestro Señor y ya no podemos tener esa comunión con Él, ya no podemos tener esa relación con Él, ya no podemos alcanzar a oír su voz, a verlo en ningún momento, hermanos. Entonces les decía, hermanos, el aplicar esa fe con obras es de aplicarlo a nuestra vida integral, especialmente en nuestra vida espiritual, nosotros como iglesia, y luego al resto de las áreas de nuestra vida. Está enfermo, pídale a nuestro Señor por su sanidad. No deje de creer, no deje de clamarle, pida a nuestro Señor. Pero si tienen las posibilidades de tomar ese tratamiento que en algún momento le dejan por la enfermedad, hágalo, no deje de hacerlo. Nuestro Señor también utiliza médicos, utiliza los medicamentos, utiliza los tratamientos para poder restaurar sus cuerpos. No solo quedarse con el yo creo que nuestro Señor lo va a hacer. Él tiene un plan y un propósito para aquellos que somos sus hijos. Y si dentro de ese plan y ese propósito estamos muchos de nosotros y en algún momento padecemos, en algún momento enfermamos y no sanamos, tenemos que ver cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. O tenemos que revisar, tal vez hay cosas las cuales aún no seguimos haciendo bien y nuestro Señor nos tiene con eso todavía. Nuestro Señor nos tiene para que nosotros finalmente alcancemos la restauración que necesitamos y finalmente vayamos y alcancemos lo que nuestro Señor quiere para nuestra vida. Por poner otro ejemplo, hermanos, busca un trabajo, pídale a nuestro Señor por ese trabajo, sígale clamando a nuestro Señor por ese trabajo, pero tampoco se quede sentado esperando a que en algún momento lo llamen, quédese en el sillón, quédese en la cama, que le entre una llamada y le digan, mire, sabemos por obra de arte que usted está buscando trabajo, entonces lo llamamos y necesitamos que venga y nos apoye. La fe acompañada de obras, hermanos. Creer acompañado de ir, hacer, obedecer. Entonces dirán, bueno, entonces ¿para qué pedirle a Dios si igual tengo que hacer, si igual tengo que ir, si igual tengo que hacer muchas cosas? Pero ¿qué es lo que piensan también, hermanos? Si en algún momento se van a pensar eso. Dios no es ningún genio de la lámpara, Dios no es ni un mago, Dios no es ni un padrino mágico para que venga y cumpla los deseos que nosotros queremos y nosotros decimos quiero esto y aparece. Vamos a leer qué dice Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. E Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, dice entonces la palabra, hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros estamos esperando o estamos creyendo que nuestro Señor va a llegar y va a hacer las cosas así como así? Tenemos que tener cuidado, hermanos, y no confundir también a nuestro Señor con eso que les decía. No confundir a nuestro Señor con ese Dios bombero que mucha gente lo tiene. No confundir a nuestro Dios con un genio de la lámpara que va a cumplir nuestros deseos. No confundir a nuestro Dios con un mago, hermanos. Nuestro Dios es nuestro Dios se ha constituido como nuestro Padre. Y así como nuestro Dios se ha constituido como ese Padre, hermano, nosotros como esos hijos tenemos que también reconocerlo a Él, saber quién es Él, verlo como ese Padre lleno de amor, hermanos. Que Él tiene un propósito, que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, pero que ese plan, ese propósito no lo va a cumplir Dios tampoco, sino que ese plan y ese propósito Él ya lo puso, pero nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ir y alcanzar la meta final.
Dios no va a hacer las cosas por nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros decidimos si hacemos o no hacemos. Dice la palabra, y nosotros lo sabemos de sobra, hermanos, que tenemos dos caminos: el bien y el mal, la vida o la muerte. Somos nosotros los que escogemos. Nuestro Señor nos dio el libre albedrío para poder hacerlo. Entonces se preguntarán, entonces mejor Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, así todos seguimos el propósito, así todos seguimos la voluntad de Él, y al final toda la humanidad es salva. No, hermanos. Dios quería, o Dios creó al ser humano para tener esa relación con Él. Dios no creó a animales programados para obedecer órdenes, o a robots programados para obedecer cosas. Nuestro Señor creó al ser humano para poder tener esa relación, como les decía, de padre a hijo. Esa relación de amor, esa relación en la cual Dios daba algo y el ser humano responde con algo también. No programado por Él mismo, sino por algo que el ser humano siente, por algo que el ser humano por gratitud entrega a nuestro Señor. Y hacer todo eso, hermanos, servirle a nuestro Señor, como ya lo hemos aprendido también, el doblegarnos delante de Él, el hacer obras delante de Él, como les decía, el hacer obras, no solo va de darle de comer a alguien, no solo va de abrigar a alguien, no solo va de visitar a alguien cuando está enfermo, sino que el hacer obras va el obedecer esta palabra. Y en el obedecer esta palabra, hermanos, está todo. Cuando nosotros obedecemos esta palabra es porque nosotros hemos amado verdaderamente a nuestro Señor. Hemos alcanzado ese poco amor que nuestro Señor nos ha entregado a nosotros. Nosotros los hemos visto, y nosotros, de lo mucho que Él nos ha dado, del mucho amor que Él nos ha dado, nosotros entregamos un poquito de lo que podemos dar, porque no alcanzamos, hermano. No se puede dimensionar el amor de nuestro Señor. Es algo que el ser humano no puede dimensionarlo, no puede verlo. La mente del ser humano es muy limitada, hermanos. Nuestro Señor es ilimitado, nuestro Señor es infinito. Pero, como lo hablábamos también hace ya un par de meses, el conocer al autor de esta palabra. Conocer al autor de esta palabra es cuando nosotros vamos a lograrlo, hermanos. Si nosotros no conocemos al autor de esta palabra, nosotros no vamos a poder hacer nada de lo que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos. Nuestro Señor es amor, hermanos, y por medio del amor a nuestro Señor es que nosotros nos vamos a poder acercar a Él. Si nosotros tenemos amor a nuestro Señor, es que nosotros vamos a querer saber qué es lo que quiere Él para nuestra vida, cómo lo vamos a agradar, cómo vamos a poderlo amar a Él. Y es cuando vamos a ir a esta palabra. Y esta palabra es donde nos va a guiar, donde nos va a instruir, nos va a decir. Y esto unido al Espíritu Santo, hermanos, es completamente poderoso. De esto ya no, si verdaderamente el Espíritu Santo está establecido y esta palabra también se establece en los corazones, ya yo puedo asegurarle que no se sale nadie, hermanos. Hemos aprendido entonces, hermanos, que la fe va acompañado de obras. En la palabra, y lo leímos, es el título del tema, que la fe sin obras es muerta. Así como un cuerpo sin espíritu, dice la palabra. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si alguno de ellos falta, hermano, nosotros no tenemos vida, no podemos vivir. Nuestro Señor, hermanos, quiere transformar la manera de pensar en la que la iglesia ha estado últimamente. La iglesia ha estado buscando su propio deleite. La iglesia ha estado buscando lo que a ella le interesa. Se habló el domingo pasado, la iglesia parece que es iglesia, pero al final no termina siendo nada. No es iglesia, solo aparenta ser iglesia. Solo tiene el traje puesto de la iglesia, solo tiene la máscara de la iglesia, pero cuando ya nadie lo está viendo, pero cuando ya nadie se congrega, pero cuando ya se apartan de la congregación de lunes a sábado, la iglesia se termina convirtiendo como aquellos que están en el mundo, como los impíos. Ni siquiera la propia iglesia se llega a reconocer. Como
de decir, hermanos, hay que tener cuidado, y el reino de las tinieblas sigue trabajando. El reino de las tinieblas sigue perseverando. El reino de las tinieblas sigue haciendo. La iglesia tiene esa debilidad de que la iglesia no prospera, la iglesia se estanca, la iglesia cuando ve algo feo, la iglesia cuando ve algo malo, la iglesia cuando ve una enfermedad, la iglesia cuando ve una debilidad en algún punto, la iglesia se estanca, la iglesia ya no puede, la iglesia ya no avanza, la iglesia ya no quiere seguir, la iglesia ya no persevera, la iglesia ya no quiere buscar de la palabra. Y si no buscan de la palabra, entonces ¿cómo van a alimentar al Espíritu? Y el Espíritu cada vez se va haciendo más pequeño, se va apagando, se va apagando. ¿Qué pasa, hermanos, si el Espíritu se apaga, si el Espíritu se hace más pequeño? La carne es la que crece en esos momentos. Pero si el Espíritu es el que está grande, entonces la carne va a ser la que va a estar pequeña. Pero lamentablemente en mucha iglesia el Espíritu se está apagando y la carne es la que está creciendo. La carne es la que se está fortaleciendo. Y la iglesia no se quiere dar cuenta. La iglesia no quiere ver eso. ¿Por qué? Porque le gustan más los deleites que tiene el mundo, le gustan más los deleites que tiene su propia carne, que lo que no alcanza a ver en nuestro Señor. Mucha iglesia, hermano, necesita de esa verdadera transformación, de esa verdadera restauración que hemos hablado durante mucho tiempo que la iglesia se necesita. Quizá incluso se necesita más restauración que aquella restauración que le pedimos a nuestro Señor por esas personas que miramos mal. Puede que exteriormente miramos mal a esas personas por las cuales estamos pidiendo la restauración espiritual, pero dentro de nosotros estamos peor que esas personas. Es nuestro Señor, hermanos, quien nos está hablando. Es nuestro Señor que una vez más nos está diciendo qué es lo que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Nuestro Señor nos está invitando una vez más a revisar los corazones de cada uno de nosotros y qué es lo que estamos almacenando en ellos, qué es lo que estamos atesorando en ellos, si verdaderamente es nuestro Señor o es que le estamos dando paso a otra cosa. Hicimos la Santa Cena, recordamos a nuestro Señor, y yo verdaderamente espero que todos lo hayan hecho de corazón, que se hayan rendido verdaderamente. Pero si la carne está más grande que el Espíritu, si no se le da paso al Espíritu, la Santa Cena, hermanos, entonces también se convierte, como lo decía nuestro pastor, en un acto religioso. Ya no funciona también, ya no sirve. Porque nosotros, la iglesia, para poder hacer las cosas que nuestro Señor nos ha mandado hacer, nos ha dado, lo tenemos que hacer con nuestro Espíritu, o con el Espíritu que nuestro Señor ha depositado sobre cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, hermanos, para poder hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es que está caminando la iglesia en los últimos tiempos? Pareciera y bueno fuera que se habla de los últimos tiempos y que nuestro Señor ya va a raptar a la iglesia y que nuestro Señor viene pronto y que se está acabando el tiempo, el relojito de arena ya está teniendo sus últimos granitos, ya están cayendo para que se rapte la iglesia. Y pareciera que todo el mundo debería estar loco y buscando una congregación y tratando de arrepentirse, pero es todo lo contrario, hermanos. Se habla, el Señor da la oportunidad, el Señor está diciendo que viene pronto, que se acerca, utilizando diferentes siervos, utilizando su palabra, utilizando su espíritu, revelando, y pareciera que al mundo le da igual. Pero dejémoslo, está bien, el mundo es el mundo no conoce a nuestro Señor y no tiene su espíritu. Pero la iglesia también parece indiferente a todo eso. La iglesia también parece que no le importara nada de eso. La iglesia pareciera que está bien, se siente bien, mientras la iglesia en su propia opinión se sienta bien, ante las demás cosas, ante Dios también se encuentra bien. Como lo decía con el ejemplo de la maestra que tenía, en su propia opinión ella estaba bien delante de nuestro Señor porque según ella seguía los 10 mandamientos, pero que de vez en cuando fallaba en uno y fallaba en todos. Lo mismo pasa con la iglesia. En su propia opinión
en su propio pensar, se encuentra bien, está bien con Dios, va a la iglesia, se congrega, lee la palabra, adora, levanta las manos, pero también hay algo en el corazón de la iglesia que todavía está escondido y la iglesia no lo quiere arrancar, no lo quiere sacar, y por eso es que la iglesia se ha vuelto indiferente, la iglesia se ha vuelto fría, la iglesia se ha vuelto sin deseo, la iglesia no quiere seguir avanzando también, la iglesia se ha estancado. Se ha vuelto entonces, hermanos, esa fe en la iglesia una fe muerta. Y si es así, hermanos, preguntémonos a cada uno de nosotros: ¿la fe que he tenido, la fe que he establecido, ha muerto? ¿O la fe que he tenido ha permanecido, he sido constante, y por eso mismo esa fe que he tenido ha sido eficaz, ha sido viva, ha sido verdadera? Y hablamos, hermanos, una vez más, y es que es lo que importa de este tema. La fe es acercarnos a nuestro Señor verdaderamente, decir lo que lo amamos, que tememos, que le servimos, que lo adoramos, pero va a ser el testimonio que va a mostrar que nuestra fe es verdadera. Porque si el testimonio no muestra que nuestra fe es verdadera, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra fe está muerta. Tenemos que hacer esa transformación en los corazones de cada uno de nosotros, hermanos. Circuncidar verdaderamente esos corazones. Y yo les decía, cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor que esas personas sean restauradas, sean cambiadas, sean doblegadas delante de nuestro Señor ya hizo su parte. Nosotros como iglesia tenemos que hacer la parte para ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando es en nosotros mismos que hay problemas? Tenemos que doblegarnos también, hermanos, arrepentirnos verdaderamente. Porque un arrepentimiento falso tampoco sirve, hermanos. No funciona. Si verdaderamente nosotros nos doblegamos delante de nuestro Señor, le pedimos a nuestro Señor que verdaderamente transforme nuestras vidas, si pedimos a nuestro Señor que sea verdaderamente Él quien gobierne y quite todo lo que en nosotros ha sido, se va a mostrar una fe verdadera por Él. Pero, hermanos, que este tema es un tema corto, pero espero que verdaderamente haya quedado establecido en cada uno de nosotros. Y nos preguntemos que si la fe que nosotros tenemos es muerta, o si la fe que nosotros tenemos es viva y eficaz. Si la fe que nosotros tenemos es viva y eficaz, hermanos, vamos a poder hacer lo que Dios hizo por nosotros, por otras personas. Si no, no vamos a poder hacer ni siquiera las cosas por nosotros mismos. Conclusiones, hermanos, simples, conclusiones sencillas. La fe con obras es viva y eficaz. Dios hace su parte, hermanos. Cuando nosotros se lo pedimos, Dios hace su parte, pero ya es hora de que la iglesia comience a hacer la parte que le toca. La iglesia ha estado dormida, la iglesia ha estado muy apagada, entonces es hora que la iglesia empiece a despertar. Empiece a sacudirse, empiece a lavarse la cara, empiece a echarse agua en la cara, empiece a despertar para que la iglesia haga la parte que también le toca. El trabajo de nuestro Señor, juntamente con la iglesia, hermanos, es un trabajo inmenso, hermanos. Un trabajo que no se puede romper tan fácilmente. Un trabajo que es lo que se debería estar haciendo ahora mismo. Somos utensilios de Dios, equipados para ir y hacer su voluntad, sometiéndonos y haciéndonos aquellos para lo cual Dios nos ha llamado. Con fe, con obras, no siendo solo oidores, no siendo solo mirones, no solo siendo aquellos que piensan. Ya tenemos que dejar, hermanos, eso de solo oír. Ya tenemos que dejar solo de ver. Ya tenemos que dejar solo de pensar. Y tenemos que comenzar a hacer. Tenemos que unirlo todo, hermanos. No quedarnos solo como oidores, sino también como hacedores de la palabra. No quedarnos solo viendo qué es lo que hace aquel hermano. No solo quedándonos oyendo qué es lo que hace aquel otro hermano. No solo
pensar, no solo que nos quedemos pensando en qué es lo que nosotros podríamos hacer por aquellas personas, sino ver, oír, pensar y hacer también qué es lo que nosotros podemos hacer.